Hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza, tiempo en el que le glorificamos, lo exaltamos, lo reconocemos como nuestro Dios. Él es el único digno de nuestra alabanza. Y por eso vamos a continuar, hermanos, recibiendo la enseñanza del Señor. Vamos a continuar en este capítulo 18 del libro de Hechos de los Apóstoles. Sería el episodio número 45. Vamos a considerar del versículo 18 al versículo 21. Y vamos a titular el día de hoy el tema, una vida consagrada. Ese sería el título, una vida consagrada. ¿A quién? Al único que es digno, ¿verdad? Como cantábamos, ¿verdad? Al que es digno de gloria. Bien, vamos a comenzar con dos encabezados. Vamos a considerar dos encabezados a manera de resumen o repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. Y nos diría el primer encabezado: revuelta en el tribunal. Judíos acusan a Pablo. El procónsul Galión los rechaza públicamente. Otro encabezado diría de esta manera: justicia sin justicia. Multitud golpea a Sóstenes. Indiferencia del procónsul inaudita. Algo que veíamos es que Dios guarda la vida de Pablo. El Señor Jesús en visión le mostró, le dijo que no debía de temer, que no le harían daño, que él tendría cuidado, ¿verdad? Y entonces nada pasa, como en otras ocasiones le había pasado ya a Pablo, siendo golpeado, perseguido. En esta ocasión, él va a seguir predicando por 1.5 años en este lugar, en Corinto. Vamos a leer el versículo 18. Vamos avanzando y leemos el versículo 18, pero miren, hice ahí algunas modificaciones, así que vamos a seguirlo ahí en la pantalla. Dice así: y Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí donde, en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Estamos, hermanos, ya casi al final de lo que es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y son prácticamente los últimos lugares que va a visitar antes de ya llegar a Siria. Pero vamos a ubicar en el mapa, hermanos, lo que ha pasado hasta ahorita. Se muestra ahí en la diapositiva el mapa. Digamos que hay una línea superior de color rojito y una línea inferior de un color más fuerte, más gruesa la línea. Esa línea es la que representa ya el momento del regreso del apóstol Pablo. Están de momento, ahí en el lado izquierdo, hay dos cuadritos de color, ¿verdad? Uno de rojo. El de rojo representa más o menos, ¿verdad?, el lugar donde está ubicado la ciudad de Corinto. Y el de verde es Cencrea, un puerto, ¿verdad? Están pues relativamente muy juntas al sur de Grecia. Vemos la línea gruesa, se va a dirigir hasta allá, hasta donde está muy cerca de Jerusalén. Van a cruzar todo el Mediterráneo, pero tienen que hacer una escala allí donde está el cuadrito de color amarillo. Esa escala es la ciudad de Éfeso. Entonces, es prácticamente el último recorrido, ya está terminando el segundo viaje. Recordamos que además ellos, y el apóstol Pablo aquí, salió de donde aparece el puntito negro, de Antioquía, que esa es la iglesia del apóstol Pablo. Entonces salió de ese lugar y ya va a terminar por el mar Mediterráneo. Él mismo lo va a hacer saber. Le interesa estar en Jerusalén para ahí algunas fiestas y después va a llegar finalmente a Antioquía para cerrar allí el viaje. Pero nos dice algo que
que es necesario tomar en cuenta. Se va a tener ahí en Cencrea para hacer algo bien interesante. Aquila y Priscila lo acompañan. Pero notemos esto y seguimos viendo al apóstol Pablo comprometido, completamente entregado a la obra del Señor. A pesar de todas las vivencias, ¿verdad? Él sigue siendo fiel a la tarea que Dios le ha encomendado. Y algo que podemos pues hablar del apóstol Pablo es que ha sido disciplinado, ¿verdad?, en la tarea que Dios le ha encomendado. No la ha dejado. A pesar de que tuvo miedo, el Señor se presenta a su vida, lo fortalece porque sabe que eso es lo que necesitaba Pablo, ¿verdad? Y sigue adelante. Así que vemos al apóstol Pablo haciendo la tarea con valentía, ¿verdad? Continuando en el encargo que Dios le había dado. Pero nos menciona esto, que en Cencrea, bueno, se detiene porque se va a rapar la cabeza, porque él tenía hecho un voto. Y vamos a hacer un paréntesis. Ahí en la diapositiva 6, por favor, tenemos allí al apóstol Pablo. Dice, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Vamos a hacer este paréntesis. ¿Qué es un voto en la Biblia, hermanos? Bueno, pues un voto pues es una promesa voluntaria, es un compromiso que hace alguien, pero sobre todo entendiendo que es en un contexto bíblico, sabemos que ese voto está hecho delante de Dios y es precisamente para Dios. El asunto es que el apóstol Pablo va a terminar allí en Cencrea lo que corresponde a este voto. Pero el voto es algo voluntario, hermanos. Dice allí, en la cita que se puede apreciar, es de Deuteronomio capítulo 23, versículos 21 y 22. Dice, cuando haces voto al Señor, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Y entonces el Señor deja abierta una consideración. Habrá momentos en donde en el corazón de aquellos que aman a Dios, habrá ese deseo de comprometerse con Dios, ese deseo de dedicar a Dios su tiempo, su vida. Y entonces dice el Señor, ¿verdad? Deja dicho esto, si tú haces un voto, algo va a pasar. Te estás comprometiendo y tienes que cumplirlo. Tienes que cumplirlo. De hecho, si tú no lo cumples, es grave. Ahora, si no haces voto, pues no pasa nada. No se te toma en cuenta como pecado. Si tú te abstienes de prometer algo, no pasa nada. No hay pecado. Pero si tú te comprometes en algo con Dios, entonces no te tardes en pagarlo. Así que podemos encontrar que por lo que está diciendo en este pasaje el Señor, ese voto es voluntario, no es obligado, es algo voluntario. Pero si se hace, ¿qué debe de pasar? Se debe cumplir. ¿Recuerdan ustedes algunos votos en la Biblia? ¿Algunas promesas hechas de parte de Dios? Bien, pues vamos a ver allí tenemos a un Jefté. En la siguiente diapositiva tenemos un Jefté. ¿Se acuerdan de este Jefté? Pues venía, ¿verdad? Seguramente venía feliz, muy emocionado y tenía ese deseo de agradecer a Dios por cómo Dios le había ayudado. Y entonces, ¿qué dice Jefté? El primero que salga a recibirme, lo voy a ofrecer en sacrificio. Miren, Dios no le había pedido algo así. Es más, Dios nunca hizo algún mandato, excepto la prueba que Dios le puso a Abraham, pero fuera de eso no hubo un mandato de parte de Dios acerca de sacrificios humanos. ¿De dónde lo sacó Jefté? Bueno, estaba tan emocionado, quiero pensar de esa manera, estaba tan emocionado que se le salieron esas palabras. ¿Quién salió a recibirlo? Su hija. Y seguro, hermanos, que le dolió en el corazón, pero él, ¿qué hizo? Cumplió su voto. Porque
estaba dado en la palabra. Si tú das una palabra, si tú te comprometes, ¿verdad? Cuídate de cumplir. Así que bueno, ahí tenemos un Jefté. Tenemos a Ana, ¿verdad? ¿Qué hizo Ana? Derramó su espíritu delante del Señor, y también Ana hizo un compromiso. Y ella, su compromiso fue entregar al hijo, ¿verdad? Que Dios le permitiera, y consagrarlo para que sirviera en el templo. ¿Y qué pasó? Solamente llegó el tiempo de destetarlo, y entonces lo presentó. Y Samuel sirvió entonces desde pequeño a Dios. Ese fue un compromiso de Ana. Eso fue el compromiso que ella hizo y lo consagró al Señor. Así que cumplió ese voto. Nosotros podemos pensar en una mujer pues separada de su hijo, porque tal vez una vez al año podía verlo. Así que separada de su hijo, pero sin duda que lo hizo con gratitud para Dios. Sin duda que lo hizo precisamente reconociendo que Dios era el que le había dado respuesta a su petición. Así que bueno, estos son dos votos que nosotros podríamos considerar. La palabra nos habla acerca de un voto, el voto nazareo, ahí en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos a este punto del apóstol Pablo, es común ir y revisar este tema, ¿verdad? Del voto nazareo. Pero aún quisiera ir un poquito más allá en esta ocasión. ¿Qué era el voto nazareo? Estamos en la diapositiva 9. ¿Qué era el voto nazareo? Bueno, el voto nazareo era un voto de consagración, ¿sí? Era un voto en el que la persona que decía hacer este compromiso se estaba consagrando para Dios. Números capítulo 6, del versículo 1 al 21, pero nosotros vamos a leer ahí algunos versículos y un poquito cortados, así como están en la diapositiva. Dice: si se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse al Señor, y estas palabras están subrayadas en negritas y grandes. Si se aparta, ¿verdad?, haciendo un voto nazareo para dedicarse al Señor, fíjense cuál es el objetivo. Dice, para dedicarse al Señor. Eso es lo que dice el texto. Y entonces le agrega: se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre, me brinco, ni beberá licor, me brinco, no comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, me brinco, no comerá. No pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Señor. Será santo, dejará crecer su cabello, no se acercará a persona muerta. Cuando termine el tiempo, el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada. Y me llamó la atención porque tal vez hemos pensado que el voto nazareo se limita solo a no tomar vino, sidra, licor, pero la verdad es que ese apartamiento empieza con esta intención de consagrarse al Señor. Y a eso se agrega, entonces, te abstendrás de estas cosas, ¿verdad? Pero el propósito es dedicarse al Señor. Y ese nazareato es por un tiempo definido. Podía la persona decir cuánto tiempo, pero era un tiempo pues definido. Ese tiempo iba a dejar crecer su cabello y hasta que terminara el tiempo entonces se iba a rasurar su cabeza. Entonces la abstinencia total del fruto de la vid pues era solamente algo temporal, y como evidencia de que estaba haciendo un voto, el no cortarse el cabello, hasta el no tocar cadáveres, hasta el no tocar cadáveres. Bueno, entonces es interesante ver esto y considerar que el propósito de este voto es dedicarse al Señor. Por eso decía hace un rato,
alguien pudiera tener en su corazón ese deseo. Hace rato escuchábamos también en la oración, Dios es bueno, Dios es grande, cómo nos ha bendecido Dios. Y entonces por todas las cosas que hemos vivido, hermanos, en el Señor ahora, estamos agradecidos verdaderamente con Él. Estamos agradecidos con Él. Hoy conocemos más a Dios y entonces eso provoca algo en nosotros, porque a través de sus bendiciones, hermanos, que son abundantes en nuestras vidas, a través de sus bendiciones Él nos provoca más al amor de nosotros a Él. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así que a través de todas esas bendiciones, pues nosotros tenemos oportunidad de ser agradecidos también con Dios. Y entonces, sí, hermanos, nos guardamos para Él. Hoy, hermanos, somos conscientes del pecado que moraba en nosotros, lo que habíamos hecho, y el Señor nos limpió de ese pecado. Entonces hay gratitud en nosotros para Dios. Y hay una disposición en nuestro corazón de entregarle nuestra vida. Y porque además no es algo que ignoremos que Dios pide de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón, entre tantas otras cosas que podríamos mencionar. El mismo Señor Jesús nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente. Entonces debe de haber una respuesta de parte de nosotros. Ese voto de consagración a Dios es sin duda provocado pues por conocer más y más a Dios. Y además con ese deseo, ¿verdad?, de seguir delante de Dios en su presencia. Aquí podríamos plantear una pregunta. Diapositiva 10, por favor. ¿De qué manera, verdad? ¿De qué manera era dedicarse al Señor? Porque esto que vimos acerca del vino, la sidra, el dejarse el cabello largo iba a ser una constante todos los días, ¿verdad? Iba a recordar que tenía un compromiso con Dios. Pero estos solamente eran símbolos, elementos externos de un propósito más profundo que sin duda había en el corazón. Y dedicarse al Señor es dedicarse por completo. Recuerdo, y ayer les platicaba a los hermanos en Maranata esto, recuerdo una vez nos decía el pastor, ¿qué es lo más importante para ustedes? Y pues muchos dijimos, Dios, ¿verdad? Dios es lo más importante para mí. Y todos, así uno por uno, hasta así fue nombrándonos, que cada uno diera su respuesta de manera personal. Y todos coincidimos que lo más importante era Dios. Y después nos hace otra pregunta y ahí nos cachó, ¿verdad? Nos dice el pastor, ¿cuánto tiempo le dedican a lo que es más importante en su vida? Y así todos nos quedamos. Híjole, yo era estudiante todavía en ese tiempo y así como que, no, pues. Pero ya después, cuando uno va conociendo más, entendemos que estas cosas, para un estudiante, la escuela, para un padre de familia, el trabajo, ¿verdad? Para una hermana, sus hijos, algunas trabajan, la casa, todas estas cosas se hacen para Dios porque así nos lo ha enseñado la palabra. Que todo lo que hagamos debemos de hacerlo como ¿para quién? Para Dios. Y entonces resulta que nuestro día a día realmente se puede convertir que cada minuto lo estoy dedicando al Señor. En mi trabajo, allí en mi casa, con mis vecinos, los que estudian en la escuela, realmente se convierte en una vida dedicada al Señor. Alguien compartía hace poco, yo creo que aquí también lo habló, y decía, ¿cómo se predica cuando no podemos sacar la Biblia? Cuando no podemos evangelizar. ¿Cómo se predica? ¿Se acuerdan cómo se predica? Pues con el testimonio,
con nuestras vidas. Yo creo que también aquí fue mencionado, con el testimonio, con nuestras vidas. O sea, una vida consagrada sin duda va a estar predicando. Y la verdad es que hacíamos la reflexión algunos hermanos, ¿verdad? Y decíamos, nos quedamos cortos con lo que escuchamos. Nos quedamos cortos. Se predica con la vida misma, con el ejemplo. Y ya entonces dándole vueltas al asunto, decimos, hoy Señor, creo que nos falta mucho. Pero haber escuchado esto nos provoca, hermanos, nos provoca y nos provoca poder ver a Dios en todas las cosas, a ver su bondad, su amor. Y qué bendición haber escuchado, y qué bendición más allá todavía si asimilamos y aplicamos mucho de lo que escuchamos. Bueno, es una consagración a Dios. Cuando llevamos el estudio de santidad hablábamos de consagrarse. Es una de las características, es uno de los atributos de la santidad, consagrarse al Señor. Hay personas que se consagran para un propósito, para un objetivo, y le dedican tiempo, horas, desveladas, se esfuerzan, y son objetivos terrenales. Ponía un ejemplo ayer. Hay un hombre, esto es todavía muy actual, hay un hombre que trabajó mucho en la creación del LED azul. Hoy lo usamos en todas partes, pero había LED rojo y había LED verde, pero el azul era algo difícil, casi era una tarea imposible. Y entonces dedicó mucho de su tiempo para la creación de ese LED y alcanzó el objetivo. Hoy nosotros lo tenemos en todas partes. Pero estaba viendo el video que habla de esta experiencia. Resulta que él fue demandado, ganó la demanda, él no gana lo que debía de haber ganado y está por ahí haciendo otras investigaciones. Y uno piensa, híjole, dedicó mucho tiempo, mucho esfuerzo de su vida y no hay reconocimiento. No hay reconocimiento. Bueno, yo creo que para nosotros en el Señor no tenemos esta preocupación. No tenemos esta preocupación porque estamos consagrando nuestras vidas, hermanos, a la máxima autoridad. A la máxima autoridad, por sobre todas las cosas. Le estamos consagrando a Él nuestras vidas. Y es necesario reflexionar en esto. ¿Cómo es si me he consagrado al Señor? O si estoy titubeando. O si estoy temeroso de realmente consagrar mi vida al Señor. O estoy intentando, pero me sigo equivocando. ¿Cómo voy en este tema, en este aspecto, acerca de consagrarme para el Señor? El que se apartaba para hacer voto nazareo era para dedicarse al Señor. Se abstenía de algunas cosas, pero todo tenía un propósito más profundo. Había una mujer llamada Ana, había un varón llamado Simeón. Estuvieron presentes en un momento muy importante de la historia. El Señor Jesús es presentado en el templo y Ana había quedado viuda de muchos años atrás y ella consagró su vida y estaba sirviendo en el templo. Y ese día, era profetisa, y ese día ella tuvo la oportunidad de presenciar el evento. Y Simeón también tenía una promesa de parte de Dios y tuvo la oportunidad de presenciar el evento, hermanos. No se lo perdieron. Para muchos otros pasó desapercibido, pero ellos habían consagrado su vida a Dios y no se perdieron este evento tan importante en la historia. Qué bendición para ellos. Qué bendición para ellos. Simeón hasta puede decir, ahora sí, tu siervo puede descansar, porque
ya llegó el momento de la promesa que le había sido dada, que él iba a presenciar esto, porque consagró su vida al Señor. Siguiente diapositiva. Será bueno preguntarnos en este punto, ¿lo que estaba haciendo Pablo era realmente un voto nazareo? Por lo menos se parece en muchos elementos. Haberse dejado el cabello largo y, bueno, parece que estaba terminando un periodo y entonces se rasura la cabeza, ¿verdad? Pero me surge esta pregunta, ¿por qué lo hizo? El segundo viaje misionero es resultado de una reunión que hubo, ¿se acuerdan? Y en donde se hablaba precisamente acerca del tema de judaizar. Y de hecho fueron a repartir cartas y consolar a los hermanos, ¿se acuerdan? Este es el viaje que se está terminando en este momento. Así que sería bueno hacerle la pregunta a Pablo. Pablo, ¿no te parece que esto es como judaizar? ¿No se supone que era precisamente de lo que se trataba, de no judaizar? Porque efectivamente lo que leímos acerca del voto nazareo suena muy judío, ¿no? Suena muy a rituales judíos. Pero miren, la verdad es que no es así. Para muchos, el voto nazareo era lo más importante que estaban haciendo delante de Dios. Y era por un tiempo limitado. Pero no es así para Pablo. Pablo ya estaba en una tarea, ya estaba en la ejecución de una tarea mucho más importante que simplemente cumplir con un voto. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo el apóstol Pablo? Bueno, podríamos mencionar algunos elementos. Dice ahí, gratitud a Dios. ¿Por qué se hacían los votos? Una razón muy posible era gratitud a Dios. Estaría agradecido el apóstol Pablo con el Señor Jesús por la ayuda que le dio al presentarse en visión. Estaría agradecido el apóstol Pablo y por la palabra de que yo voy a estar contigo. Y además de eso, no te van a tocar aquí. Yo tengo mucho pueblo, no te va a pasar nada aquí. ¿Estaría agradecido Pablo? Claro que sí. Aún no lo estoy dando por definitivo. Sin embargo, creo que es una razón muy probable. Otro punto que está ahí y que sin duda es algo de lo que les escribe a los corintios y está todavía ahí cerca, es porque era necesario un testimonio ante los judíos. Recordemos que ellos tenían todavía muy arraigado ese tema de la ley y lo acusaban de que estaba enseñando cosas contra la ley. Entonces, al hacer Pablo esto, pues lo veían, pues sí, parece que sí está relacionado con nuestras costumbres. Pero no era el hecho de quedar bien, sino que para Pablo era importante ganar a los hermanos para Cristo. Dice allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 18 al 22. Está la cita allí, hermanos, la voy a leer y después la pueden leer ustedes en casa. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? El apóstol Pablo dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Un interés que había en el apóstol Pablo era precisamente la tarea, la comisión que el Señor, y que no solamente el apóstol Pablo, sino nos ha dejado a todos, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio. Y entonces, dice él, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Qué quiere hacer él? Que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo. Y después dice, me he hecho a los judíos como judío. Y creo que podemos entender entonces por qué él hace esto. Ahí en la ilustración se trata de presentar a algunos observadores, ¿no?, que están atentos a ese momento. Me he hecho a los judíos como
judío, para ganar a los judíos. O sea, el objetivo es muy claro. No hay nada extraño, no hay nada raro en esto. El objetivo es muy claro. Me he hecho judío a ellos, pues para ganarlos. A los que están sujetos a la ley. Y entre paréntesis dice, aunque yo no esté sujeto a la ley. Y entonces ya lo vemos al apóstol Pablo, que realmente está muy entendido de las cosas. ¿Cómo es? Muchas cosas respecto a la ley se cumplieron en Jesús y ya no es necesario practicarlas más. Ya se cumplieron en Jesús. Cuando nosotros estamos en Jesús, por consecuencia, todas aquellas rituales ya se cumplieron. Hay rituales, pues ceremoniales, rituales de fiestas, ¿verdad? Hay rituales que no son aplicables para nosotros en cuanto a la ley. Pero hay una ley moral para nosotros que sigue vigente. Los 10 mandamientos, los conocemos así. Pero entonces él puede decir, yo no estoy sujeto a la ley, pero hago como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que sí están sujetos a la ley. ¿Por qué lo hace el apóstol Pablo? Para ganarlos a ellos. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y entonces él enfoca y puntualiza esto. Sí, estoy bajo una ley. Pero ¿cuál ley menciona él? La ley de Cristo. La ley de Cristo. Entonces, sigue estando presente en él el objetivo claro de ganar a aquellos que están como nosotros estuvimos en otro tiempo, sin luz, apartados de Dios por nuestro pecado, y el apóstol Pablo quiere alcanzarlos, judíos y no judíos. Y creo que nosotros necesitamos considerar esto, hermanos. Necesitamos considerar esto. Bueno, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces, creo que ya quedó fuera esa pregunta de, oye, ¿no estás judaizando? No, ya está contestado con esto, es muy claro que no. Su propósito es dar testimonio a aquellos que están, ¿verdad?, observando, judíos. En todo caso, ese voto era limitado, pero su consagración a Dios, su consagración al Señor Jesús, es por toda la vida. Y así es, o así debiera ser nuestra consagración, hermanos. Ahora en el Señor ya no necesitamos hacer votos, ya no necesitamos hacer un voto nazareo por un tiempo limitado, porque en realidad nosotros ya fuimos llamados a consagrar nuestras vidas al Señor. Ya fuimos llamados a eso, a vivir para Dios, a servir al Señor. Pablo no está judaizando entonces, solo es una manifestación externa de lo que pasa en él todos los días de su vida. Y nosotros podemos decir lo mismo, de lo que pasa en nosotros todos los días de nuestra vida. Sirvamos a Dios, apartémonos para Dios. Él ya nos apartó, pero aún nosotros necesitamos, ¿verdad?, mantenernos allí. Consagrémonos para Dios y dispongámonos para ser usados, ¿verdad?, para el Señor. Un compromiso, una relación con Dios. Un compromiso, una relación con Dios. No necesitamos hacer juramentos. Dice el Señor que tú sí, sea sí, y tú no, no. Pero ya todos aquí dijimos que sí queremos entregarle nuestra vida a Jesús. Ya todos dijimos que sí queremos. Bueno, a lo mejor falte alguno, pero hemos dicho sí queremos entregarte nuestra vida. Y eso es una palabra ahí delante de Dios. Ya estamos consagrados para Él, hermanos. De hecho, en este punto lo que necesitamos nada más es ser más conscientes de estas cosas.
No tenemos que hacer nada adicional. El Señor ya nos puso allí en su regazo, nos acercó a Él, estamos apartados para Él. No hay nada adicional, sino solamente ser conscientes de esto y entonces caminar como Dios espera de nosotros. Lo dejo hasta allí. Vamos a cerrar con esta lectura que es el versículo 19 al versículo 21. Y nos dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Otra vez el apóstol Pablo está consagrado, no se detiene, solamente fue una pausa porque sin duda el barco llevaba allí un tiempo y un horario que cumplir, pero en una pausa sigue hablando a los judíos en la sinagoga. Pero dice el versículo 20, ellos le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero en esta ocasión él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Dice, miren, ahorita no puedo, tengo que llegar a Jerusalén, lo veremos la próxima semana, pero dice, tengo que llegar allá. Pero si Dios así permite, y nosotros sabemos esto, si Dios así permite, si está en los planes de Dios, si Dios dispone de esta manera, yo regresaré. Y vemos que Dios sí le permite a Pablo regresar. Siguiente diapositiva, solamente para ver el momento. Ellos le piden, quédate aquí. Ahorita no, pero si Dios permite, será más adelante. Vamos a terminar aquí, hermanos. Continuamos con esto la próxima semana y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y yo creo que de manera personal, hermanos, podemos cada uno decir al Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho en mi vida y gracias porque sigues hablándome, porque sigues llamándome. Aún buscas más y más que yo esté consagrado para ti. Tú sabes que tal vez hay mucho que me falta por decidir y por corregir, pero hermanos, no tiramos la toalla, seguimos adelante. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar, damos gracias a Dios por la palabra y vamos a ser despedidos. Mandamos un saludo a nuestros hermanos que nos están siguiendo allá en la transmisión en casa. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre Santo y bueno, te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús, porque de verdad que somos privilegiados, Señor. Ayúdanos a ver esto con claridad, que somos privilegiados al poderte cantar, al poder ser instruidos como tus hijos, al ser llamados, al haber sido limpiados de nuestras faltas, de nuestros pecados. Nos has hecho tus hijos. Pusiste tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En verdad que somos privilegiados, muchas bendiciones que has derramado en nosotros. Solamente te pedimos que nos des ojos que puedan ver esto, que puedan ver la grandeza de las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Y Señor, con tu amor y siendo conscientes de esto, que también seamos provocados a darte nuestras vidas. Señor, en verdad que son insignificantes. No tenemos mucho que ofrecer, pero tú pides lo que tenemos y lo que tenemos te damos. Señor, ayúdanos a poder mantenernos fieles a ti. Ayúdanos a servirte, a mirarte en todas las cosas, Dios, a caminar contigo tomados de tu mano. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en todo momento. Hombres y mujeres que pueden entregar su vida y su corazón a ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas que estás haciendo en nuestras vidas. Hay adversidades grandes, difíciles, pero tú te muestras glorioso y poderoso. Gracias te damos, Señor, porque en nuestras vidas nos has fortalecido.
porque nos has bendecido. Gracias, Señor. Vamos a terminar esta reunión después de haber escuchado tu palabra. Te pedimos que cada uno de nosotros la siga guardando ahí en su corazón y que seamos provocados a tomar buenas decisiones. Señor, y te pedimos que sigas siendo con nosotros y que derrames tu bendición hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.